En este vídeo vamos a ver el apartado correspondiente a perímetro y áreas de figuras planas. Entonces, punto 1. Dice, un polígono es toda región del plano delimitada por una línea poligonal cerrada, como por ejemplo este que tenemos aquí. Punto 2. Un polígono es regular si tiene todos sus lados y todos sus ángulos interiores iguales. En este caso, pues este polígono también es regular, ¿verdad? Porque tiene todos sus lados y todos sus ángulos interiores, pues iguales. Si tuviera alguno desigual, pues entonces ya no sería un polígono regular, sería un polígono irregular. En un polígono regular, la apotema es el segmento que une el centro O del polígono con el punto medio de cada lado. Es decir, que la apotema es el segmento que une el punto medio del polígono con el punto medio de uno de sus lados. Esta sería la apotema y también sería esta. Bien. Su longitud coincide con la del radio de la circunferencia inscrita en el polígono. Claro, su longitud es la del radio de la circunferencia que está inscrita a este polígono, ¿verdad? Si la circunferencia inscrita es esta, más o menos, pues entonces efectivamente coincide con el radio de esa circunferencia. 3. Los lados de un polígono son cada uno de los segmentos que lo delimita. La suma de la longitud de todos sus lados se denomina perímetro, que lo llamaremos por P. Es decir, que la suma de todos sus lados, este más este más este más este más este, pues nos da el perímetro del polígono. Punto 4. Los polígonos se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios. Un criterio sería el de según el número de lados. Según el número de lados serán triángulos si son 3 lados, cuadriláteros si son 4, pentágonos si son 5, hexágonos si son 6 lados y así, etc. Y también se pueden clasificar según la forma, si son regulares o irregulares. En este caso, este que vemos aquí es regular. Y bueno, uno irregular pues sería uno que no tuviese todos los lados iguales o todos los ángulos iguales. Punto 5. Se denomina área de un polígono a la medida de su superficie. Es decir, el área en el polígono este, ¿verdad? Pues será todo lo de dentro del polígono. Ese será el área, que está siempre, vendrá dado en unidades cuadradas. Al igual que el perímetro viene dado solo en unidades, en cambio el área en unidades cuadradas. Bien, vamos a ver algunas áreas de polígonos. Entonces, en el triángulo, pues vemos que el área entonces es igual a la base del triángulo por la altura y eso dividido por 2. En los cuadriláteros, pues vamos a ver distintos tipos. En el cuadrado, el área es L al cuadrado, es decir, lado por lado. En el rectángulo, pues será la base del rectángulo por la altura. En cuanto al rombo, que tiene dos diagonales, una diagonal mayor y una diagonal menor, pues entonces el área será diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. En el romboide, pues será la base por la altura, tal como vemos aquí. En el trapecio, pues será, tiene una base mayor que es esta y una base menor que es esta, ¿verdad? Entonces será la base mayor más la base menor, todo ello entre paréntesis multiplicado por la altura y dividido por 2. Y por último, en cuanto a un polígono regular cualquiera, en este caso es un hexágono, pero podría ser un pentágono, pues un heptágono. Entonces, la manera de calcular el área en estos polígonos regulares es perímetro por apotema partido por 2. Perímetro por apotema partido por 2. Es decir, necesitamos calcular el perímetro, es decir, uno de sus lados por el número de lados que tenga, y esto multiplicado por la apotema y todo ello partido por 2. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Dice, calcula el perímetro y el área de este trapecio. Entonces el perímetro sabemos que es la suma de todos sus lados, ¿verdad? Pero no conocemos
esta X, esta longitud, no la conocemos, la tenemos que calcular. Y entonces para calcularla vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que lo aplicamos pues a este triángulo rectángulo, ¿verdad? Sabéis que el teorema de Pitágoras se puede aplicar a triángulos rectángulos. Entonces lo que dice el teorema de Pitágoras es un cateto al cuadrado, aquí, x al cuadrado, más otro cateto al cuadrado, en este caso 4, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Sabéis que la hipotenusa es el lado más largo. O también se puede ver como el que está enfrente del ángulo recto, también se puede ver así. Bien, entonces aquí despejamos el x cuadrado, con lo cual elevamos 4 al cuadrado, 16, 5 al cuadrado, 25. El 16 que está aquí sumando pasa al otro lado restando y nos queda esto. Por lo tanto, 25 menos 16 son 9, es decir, x cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 9. Sabéis que el cuadrado se quita pues poniendo la raíz cuadrada al número del otro lado. Entonces, la raíz cuadrada de 9, 3. Por lo tanto, x es igual a 3 medios. Luego esa longitud de ahí es de 3 metros. Entonces, conociendo esa longitud, que era lo único que nos faltaba por conocer, ya podemos calcular el perímetro, que el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces es esa longitud de x, 3, más la otra longitud que es 4, más esta longitud 4, más esta longitud de aquí también 4, y por último más la hipotenusa, que son 5, y en total nos da que el perímetro son 20 metros. En cuanto al área, como es un trapecio, pues entonces en los trapecios la fórmula es esta que tenemos aquí. La base mayor en este caso es 4 más 3, ¿verdad? Está todo de aquí. 4 más 3, que son 7, más la base menor, que es esta de arriba, que es 4, todo ello multiplicado por la altura, que es 4 también, y dividido por 2. Por tanto, el resultado es, el área es de 22 metros cuadrados. Veis que el área está en unidades cuadradas y en cambio el perímetro en unidades. Bien, vamos a ver este ejemplo 2, que dice, calcula el área de un hexágono regular de 8 centímetros de lado. Si es de 8 centímetros de lado, pues todos sus lados son 8 centímetros, ¿verdad? 8, 8, 8, 8, 8 y por supuesto 8. Bien, entonces dice, en un hexágono regular los triángulos interiores son equiláteros, es decir, estos triángulos de aquí van a ser siempre equiláteros, que esto pasa en el hexágono, no pasa en los demás polígonos regulares. Es en el hexágono regular donde sucede. Entonces son equiláteros, es decir, que todos los lados de este triángulo miden 8 metros. Por lo tanto, ahora decimos, se calcula la altura del triángulo, que es la apotema del hexágono, aplicando el teorema de Pitágoras. Es decir, ahora vamos a calcular esta apotema aplicando el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras a este triángulo de aquí, ¿verdad? Que es rectángulo, como vemos. Triángulo, rectángulo. Entonces dice, la apotema al cuadrado, como es un cateto, pues será apotema al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que es 4 al cuadrado, que nos tiene que dar igual al lado largo, la hipotenusa, ¿verdad? 8 al cuadrado. Entonces, la apotema al cuadrado es igual a 4 al cuadrado y 16. 8 al cuadrado, 64. Por lo tanto, el 16 que está aquí sumando pasa al otro lado y restando y nos queda ap cuadrado, es decir, la apotema al cuadrado, igual a 48. Quitamos el cuadrado, entonces ponemos la raíz cuadrada al otro lado y nos queda raíz cuadrada de 48, que es 6,93 metros. Bien, una vez que tenemos la apotema, ya podemos aplicar la fórmula del área de un polígono regular cualquiera, que es esta. El área es perímetro por apotema partido por 2. Entonces, el perímetro, como el perímetro es, lo pongo aquí, el perímetro, como tiene la longitud de cada lado es 8 metros y tiene 6 lados el hexágono, ¿verdad? Entonces el perímetro es de 48 metros. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Perímetro es igual a 6 por 8, que es 48. Y esto por la apotema que la acabamos de calcular, ¿verdad? Aquí. Y todo ello partido por 2. Entonces el resultado pues es esta. El área de este polígono regular es de 166,32 metros cuadrados. Bien, pues hasta aquí este apartado correspondiente al perímetro y áreas de figuras planas.